San Marcos 12, San Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Mucha gente que ni siquiera saben que Dios se escribe con mayúscula. Dios es un gran Dios inmensurable, el que creó los cielos, la tierra y cuanto hay, el que nos da la vida, el que creó el infierno, el lago de fuego para sus enemigos, para Satanás, los demonios y los diablos. Su Dios es el Dios del maligno, por eso escriben Dios con minúscula. Vean, buscan en la Biblia Dios con minúscula se refiere a dioses falsos, a gente que está en pos del enemigo. El Dios de este mundo que les ciega el entendimiento. Por eso no viven la palabra de Dios del todo, ni los mandamientos de Dios, porque están cegados, tibios, vomitados por Dios. Van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero en sus hogares no viven la palabra de Dios. Sobre todo los hombres. Muchos son hipócritas y falsos. Andan de adúlteros, fornicarios, mentirosos. Piensan que así van a llegar a Dios. Hasta contra Dios pelean cuando Dios les profetiza y les habla. Pero darán cuentas a Dios en el día postrero, y si no se meten en Dios del todo, no hallarán salvación y en el infierno arderán. Porque les cegó el diablo el entendimiento, por eso son adúlteros espiritualmente y físicamente. Ni siquiera viven los mandamientos de Dios, pero ni con su pareja. Por eso dice el Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios con mayúscula, dice Primera de Juan 5:18. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, pero que se arrepientan y dejan de practicarlo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero ¿qué hay de aquel hombre que sigue de adúltero, de fornicario? ¿Qué hay de aquel hombre que sigue viendo pornografía? ¿Qué hay de aquel hombre que se atrae sexualmente para los hombres, que codicia, desea y que tiene una mente reprobada, que se excita con cualquier cosa, que le despierta el deseo sexual con cualquier cosa, pero que no cumplen su matrimonio? ¿Ustedes creen que pueden ser salvos? No es salvo. Es un tibio vomitado, es una cizaña que Dios está llamando y lo rechaza. ¿Qué hay de cuando Dios le profetiza y agrede al mismo Dios en uno? Hay de aquellos, porque muchos han muerto y están en el infierno, que conocían la palabra y a Dios y se volvieron al infierno otra vez terrenal. Hay muchos así en las locaciones de iglesias llenos de maldad, de adulterio, de fornicación, que no viven a Dios en su hogar, que no viven como Dios manda, ni cumplen con sus mandamientos, ni su mujer llenan de amor, pero nada. Son mentirosos, hipócritas, arrastrados por el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Mucha gente tiene ídolos de carne. Su ídolo es el mundo, su ídolo es Satán, el Dios del maligno. El Dios que le cegó el entendimiento. Busquen ahí en la palabra y hallarán. El Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Satanás, son los demonios, porque le dan entrada, porque quieren. Porque mucha gente que tiene las tinieblas no predica, no evangeliza, ni vive a Dios en su hogar. Solo Dios sabe lo que uno vive. Pero eso sí, en la calle son un disque muy buena luz. En las reuniones que se disfrazan de luz no rompen un plato. Dios conoce los corazones podridos y las mentes, lo que son dentro y lo que hay dentro. Por eso dice: pero si en nuestro evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque no hablan, no predican, no evangelizan en su familia, ni viven ni en su hogar. Son mentirosos, falsos, tinieblas, en los cuales el Dios de este siglo, mire, los que tienen su Dios con minúscula, vean bien el Dios de este siglo. Muchos así es su Dios tan chiquito, el enemigo, Satanás, las tinieblas, sus dioses, los ídolos, los seres humanos perdidos son su Dios.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, la gente que está en tinieblas, la gente que está en pos de Satanás, de los demonios y los diablos, que Jehová los reprenda, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Cuando Dios habla a través de uno, les profetiza, muchos se hallan mordiendo a sus mujeres, no saben que es el Dios mismo que les habla en la profecía. Deberían de avergonzarse porque son hombres que no sirven a Dios ni viven a Dios del todo. Pero van a una locación de iglesia, tienen una Biblia bajo el brazo, leen cuando quieren, como pueden. Cuando el diablo los está llevando, ni aún así se arrepienten. Por eso muchos están muertos en el infierno, porque no supieron tener un hogar como Dios manda. Sus mujeres se le fueron con otras, pero yo en mi casa serviremos a Jehová y permaneceré en el Señor, que mi esposo, mi Jesús, mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay de aquellos. Por eso dice Dios, uno será tomado y uno será dejado. Y muchos morirán, irán al infierno, aunque dirán que son cristianos, pero Dios conoce los corazones podridos llenos de maldad, que ni siquiera viven el evangelio en su propio hogar. Esposos que no viven a Dios en su propio hogar, solo Dios sabe lo que a veces uno vive. Amigos, amistades, todo el mundo está bajo el maligno. Por eso Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que son peor que incrédulos. Por eso no convierten a nadie, ni ellos se convierten. Son muertos, pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vivos aquí en la tierra en Él, para servirle, vivirle, disfrutarle y tener un hogar como Dios manda. Sobre todo esos hombres que el enemigo los ha hecho homosexuales, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Solo Dios sabe lo que son y cuando uno vive con ellos, solo Dios sabe. Muchos podrán engañar, pero Dios no pueden engañar. Muchas amistades disfrazadas de luz, todo el mundo está bajo el maligno, falsos cristianos, falsas personas, pero hay que perseverar en Jesús si de verdad queremos salvarnos y salvar perseverando en Dios todo el tiempo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó, porque Dios, sino a Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Debemos ser siervos de Jesús y vivir como Él manda y ordena en sus mandatos, porque si estamos en Dios debemos de vivir como Dios manda, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si estamos en Dios, en su iluminación en Jesús, aquí en la tierra vivimos un evangelio conforme Dios manda, amándonos en espíritu y en verdad, y los esposos cumplan con sus esposas y las esposas con el esposo, amándose unos a los otros, viviendo. Porque muchos viven haciendo lo que no conviene y después cuando se les profetiza, entonces muerden y se vayan peleando con el propio Dios. De repente morirán y al infierno van a llegar. Y después dicen muchos, está con Dios. Dios no puede recibir a nadie inmundo que después de haberle conocido se apartó del mandamiento de Dios, no vive ni la palabra, son hipócritas, falsos. Así que mucho cuidado como vive su vida, sobre todo varón, mujer, hijos. Todos debemos estar en Dios. Porque muchos están muriendo y nada ni nadie les podrá salvar. Ni Jesús, ya todo tiene su tiempo y su hora. El tiempo es ahora. Dios no puede ser burlado. Muchos piensan que hagan lo que hagan. Porque aquí dice muy bien la palabra, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, pero muchos aún en las redes sociales lo promueven y muchos quieren tener en oculto sus pecados, su vida cochambrosa y sucia, que no viven como Dios manda. Por eso dice el Señor, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia. Por la verdad, manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Poner todo lo que somos y lo que somos, que Dios sea en nosotros. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, porque hay muchos que piensan que son salvos y están perdidos, porque no expresan a Jesús ni viven la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Muchos con Biblia conociendo son peor que incrédulos en sus hogares. Con sus mujeres no cumplen, ni las llenan de amor, ni de paz, ni de gozo, ni siquiera las aman, pero tienen ojos para otras mujeres, para el mundo. Son arrastrados, no son salvos, son en tinieblas.
No hay Jesús, no hay Espíritu, porque el que tiene Espíritu Santo de Dios vive como Dios manda y ordena en su hogar, siendo una sola carne y dando amor mutuo, la esposa con el esposo con el esposo. Pero hay de aquel que se deleita en homosexualismo, lesbianismo y toda clase de inmundicia sexual que están entre el adulterio, fornicación espiritual y físico. Hay de aquellos, porque no son hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos así. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que por eso debemos andar como Dios manda y ordena en su palabra. Porque nadie puede decir yo tengo a Jesús y hace todo lo contrario los mandamientos de Dios en su palabra. Es una falsa fe. Satanás los engaña, los tiene presos y se los llevará al infierno, viviendo por fe en que Dios está con nosotros. Por eso muchas veces nos estamos atribulados por causa de la maldad de otros y por causa de ellos les predicamos y rechazan a Jesús una y otra vez y no se van al Señor porque no se han muerto. Cuando Dios los sana se vuelven arrogantes. Muchos Dios los ha sanado y están más perdidos que el diablo, pero llega un momento en que se mueren y van para abajo. No alcanzan salvación. El Evangelio muchos lo dicen torcido. Pues si todo el mundo fuera salvo, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué puso las leyes Dios? Es porque anduviéramos en su santidad como Dios manda y ordena. Si todo el mundo hiciera y deshiciera y va para el reino de Dios, entonces ¿para qué hubo Biblia? ¿Para qué mataron a tantos hijos de Dios por causa de la palabra? ¿Para qué nos siguen matando, ofendiendo cuando les habla uno la palabra? ¿Para qué rechazan a Jesús? ¿Por qué? Porque son perdidos. Porque son perdidos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es, muchos se creen poderosos en su yo, pero es Satanás en ellos porque no hay Dios en ellos. Que estamos atribulados en todo. Sí, nos atribulan los malvados. Aún en nuestro propio hogar tenemos enemigos cuando no están en Dios, que se disfrazan de luz en la calle, que no hablan nada, ni viven a Dios, ni predican, son muertos y Dios nos los hace ver por medio de su palabra y por el infierno que vivimos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, porque esperamos en Dios pacientemente, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Murió por nosotros y por él somos salvos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, si es que somos en Dios santos y puros, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nos ofenden, nos humillan, a Dios ofenden, a Jesús, a Dios rechazan, por eso el infierno y el lago de fuego es enorme. Mucha gente está cayendo allá y muchos están en un infierno terrenal, porque no viven el evangelio de Dios en sus hogares. Hombres mentirosos, falsos, adúlteros, fornicarios, mentirosos que se disfrazan de luz, tacaños, avaros, pero tienen al diablo adentro y él se los va a llevar al infierno. Se disfrazan de luz, aún van a las locaciones de iglesia, pero no son salvos, como muchos que son igual torcidos, se apapachan unos a los otros sus pecados y las espaldas en las tinieblas, están a punto de caer al infierno y muchos están en el infierno terrenal, dice el Señor. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aún en nuestra carne mortal debemos de ser salvos, santos, puros. Muchos piensan que Jesús está en el Espíritu y en la carne el diablo. Eso no puede ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es suficiente para estar en nosotros y permanentemente perseverando en Él. Por eso dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Jesús fue santo, así nosotros tenemos que ser santos y puros y vivir. Jesús era Dios mismo, por eso no se casó ni tuvo mujer, pero somos la novia de Jesús. Cuando partamos con Él seremos la esposa de Jesús, de Dios. En el ámbito espiritual se está hablando, no en el terrenal de la carne. Pero aún en nuestra manera de vivir, en nuestra físico mortal, debe ser santo y puro en Jesús. Pero hay muchos que no viven el santo evangelio ni en sus matrimonios, son mentirosos, adúlteros y fornicarios, ni siquiera dan paz, ni gozo, ni amor. Es por Jesús que vivimos, es por Él que nos está con nosotros, porque hombres miserables ya nos hubieran matado a las mujeres, pero ellos van a estar en el infierno si no cambian esa manera de vivir. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Así es, estamos muertos para el mundo maligno y para las tinieblas, pero vivos en Cristo Jesús, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. De manera que la muerte actúa en nosotros, somos muertos nosotros no existimos ni para la muerte, porque Jesús está en nosotros, y cuando nos venga por nosotros será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sus ángeles que nos levantarán, aunque nuestro cuerpo quede aquí en la tierra, pero estaremos levantados con Jesús, y es que está en nosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos, sabiendo sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, Dios resucitó al Señor Jesús porque era mezclado con Él. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, los hijos e hijas de Dios verdaderos que perseveramos en Jesús hasta el último tiempo, hasta el fin de nuestra vida, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Nos ofenden, nos humillan, les profetizamos y pelean contra el mismo Dios, pero hay de aquellos que pelean contra el mismo Espíritu Santo de Dios que habla en nosotros, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá vida ni hoy, ni mañana, ni salvación, ni en el más allá. Muchos ofenden y mueren, tienen larga vida, pero eso no quiere decir que no escaparán del infierno, porque la palabra de Dios dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá vida jamás, ni perdón, ni aquí, ni en el más allá, nunca. Están condenados. Porque por estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Así es, gloria a Dios, que es el que habla, es el que nos usa, el que se mezcla con nosotros y perseveramos en Dios porque no queremos el infierno y además amamos a Dios. De Él venimos y a Él volveremos, porque es hermoso nuestro Dios, su presencia maravillosa, santa y pura. Muchos no saben lo que hacen. No saben lo que se están perdiendo con Dios aquí en la tierra y de Dios. No saben lo que se están haciendo. Están negando a Jesús con sus malos hábitos. Saben la Biblia, pero no la viven. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo viven. Se portan rebeldes. Hay de aquellos porque morirán, y muchos murieron. Están en el infierno y muchos estarán en el infierno. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se vaya desgastando. Muchas veces nos desgastamos el cuerpo físico, pero Dios nos levanta y nos renueva como las águilas. El interior, no obstante, se renueva de día en día cuando comemos y bebemos del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas veces ven solamente por fuera. Los hombres codiciosos, lujuriosos, adúlteros, fornicarios, solo ven por fuera, andan buscando a ver con quién meterse, pero los hijos de Dios vemos más allá, vemos a ver quién está en esa persona, ¿es Dios o no está Dios? Y Dios quiere salvarlos, pero si no quieren, Dios no los va a obligar ni a rogarles. Por eso la palabra de Dios dice: no les demos perlas a los cerdos, porque no saben valorarlas. Sin embargo, dice también Dios: predica a tiempo y fuera de tiempo, porque su sangre no será derramada sobre nosotros cuando ellos mueran y estén en el infierno. Ni Dios será culpable, ni uno que les habló, porque Dios les habló. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando trabajamos en la obra, vivimos, predicamos el evangelio, Dios nos tiene una corona de vida y unas mansiones celestiales, pero se ganan viviendo el evangelio, trabajando honestamente en el evangelio, en la obra, no por dinero, predicando y profetizando. Mas muchos se les da de por gracia y rechazan y pelean contra el mismo Dios. Ay de ellos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, llenos de Dios, habitados por Él y Él en nosotros mezclados, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Desnudos quiere decir que estamos sin Dios, sin presencia de Dios, sin su salvación, sin su llenura, no viviendo la palabra. Es por eso que muchos se hallan desnudos, sin cobertura de Dios dentro de ellos, ni por fuera ni por ningún lugar. Están sin salvación. Por eso vistámonos por dentro y por fuera de Dios, de su palabra, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, pero muchos quieren apartarnos de Dios, robarnos la paz, el gozo, la salvación con sus tinieblas, con sus malos hábitos, pero quieren vivir con nosotros, dizque esposos, dizque maridos, cuando Dios sabe que son podridos, son sepulcros blanqueados sin salvación y no quieren, por más que se les predica, se les profetiza, no quieren. Ay de ellos, que terminarán en el infierno y en el lago de fuego, y no será culpa de Dios ni de uno, sino que ellos quisieron a Satanás, su Dios es el maligno, las tinieblas, porque les gusta, porque un diablo no tiene poder, pero si les gusta eso tendrán infierno y lago de fuego, dice el Señor. Sí, por eso debemos estar revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, nuestro cuerpo esté lleno de Dios, todo lo malo lo quite Dios, y así seamos expresión de Dios por dentro, por fuera, por nuestro ser, con todo nuestro ser, por la vida. Más el que no hizo para esto mismo es Dios, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos creó para que le sirvamos, le vivamos,
para que a través de nosotros Él saque las tinieblas, no para que nos inundemos en las tinieblas, como muchos en el abismo están en pecados, delitos y quieren ser hipócritas. Ahí, ay, no hago nada, que nadie sepa, y no apapachándole el pecado. Yo no le he apapachado el pecado a nadie, ni aunque fuera mi marido, ni mi hijo, ni mi madre, ni a mí misma, porque cuando yo siento que el diablo quiere entrar, voy al Señor y le digo, reprende al enemigo, saca las tinieblas y lléname de ti, Señor, porque tú eres mi Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu para invocarlo, estar unidos en Él, en el Espíritu mezclados. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, aunque andamos en este cuerpo, pero aunque sientamos que estamos ausentes del Señor, pero el Espíritu Santo y su presencia está con nosotros. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cuando alguien solo está en la carne, sin Dios, sin Jesús, se halla en pos del enemigo. Pero cuando se vuelven a Jesús del ya y para siempre, entonces por vista andan, aunque no vean, no oigan la voz de Dios, pero hay que vivir la palabra, pero para que Dios more en nosotros. Si no, Dios no morará y no habrá salvación. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muchas veces uno quisiera estar con Dios, viviendo con Dios y no estar lidiando con la gente rebelde en nuestro propio hogar, la gente en tinieblas que se le profetiza, se le predica y ellos amando el pecado, amando la maldad por 14, por 15 años. Muchos viven 103, 104 y van al infierno. Dios les dio tantas oportunidades y siguieron en sus delitos, pecados, en su adulterio, fornicación, en su incredulidad, en su maldad. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Por eso debemos ser agradables a Dios, agradables a su esposo, a su esposa. ¿Qué esposo va a ser agradable a Dios si ni tiene amor para su mujer, que se deleita en la inmundicia sexual afuera, en los hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, son podridos viendo pornografía? ¿En qué le van a agradar a Dios? ¿En qué lo van a glorificar si en su hogar no viven en santidad, hipócritas? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando estemos un día delante de Dios y nos juzgará, entonces dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí por cuanto no vivieron mi palabra, porque Dios es bueno y las tinieblas son del maligno, así que el que se haya haciendo malignidades es del enemigo, aunque se tenga Biblia, aunque vaya a la iglesia, aunque se reúna, se diga que es iglesia, no es iglesia, nada, es cizaña, porque si en su hogar no vive la palabra de Dios, usted no es salvo. ¿Cómo usted va a hablarle a otra persona si su mujer no ama? ¿Cómo usted va a hablarle a otro hombre que se convierta si usted no ama a su mujer, si usted es infiel, adúltero, fornicario, mentiroso, si usted no ama a su hijo, si usted no da buen ejemplo, si usted no es el vivo testimonio de Jesús para con su mujer, ni para con su hijo, ni para con su mujer, ni con su familia? Usted es un falso, dice el Señor. Usted no es convertido, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Dios es santo, puro y limpio. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cuando se mezclan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo, somos expresión de Dios. Por eso debemos de vivir en Dios, en amor puro y verdadero, y el Evangelio se vive en el hogar, seamos solteros, seamos casados, a ver si es cierto. Por eso dice el Señor, apartaos de ellos, de los hombres que se dicen que son de Dios y no son, porque son peor que incrédulos, son solo peor que religiosos, peor que sectarios, peor que se denominan, porque en su propio hogar no viven a Dios. Entonces, ¿con qué cara van a ir por eso no hablan a nadie palabra? Igual en Atomy no tienen, son vivos por Atomy, pero no le hablan a nadie porque son egoístas, no comparten esa oportunidad con nadie, porque son en tinieblas. A pesar de que Dios los ha bendecido a través de otros, siguen siendo malignos. De repente mueren y van al infierno. Así que usted ya sabe el Dios, cuál Dios quiere, el Dios con D mayúscula o el Dios del maligno, el Dios maligno que tiene a todos en tinieblas, al mundo disfrazado de luz, pero no han nacido de nuevo. Y unos son falsos, se bautizaron, pero no entregaron su vida al Señor, son hipócritas, malvados, siguen gustando de las tinieblas. Piensan que así, miren, estos son los que andan mucho, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Estos, el Dios. Pero mi Dios es el grande, mi Dios no es un Dios pequeñito, mi Dios no es una persona, mi Dios no es nada de cosa, mi Dios no es un ídolo, mi Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, que creó el cielo, la tierra y por su gracia y misericordia vivo, porque Él me trajo aquí para servirle y vivirle y profetizar y hablar, porque el día que yo me vaya entregaré cuentas a Dios, pero hay de aquel que no hizo caso a lo que Dios le habló. Y el infierno arderá, porque aquel que no es luz no puede dar luz a nadie, pero aquel que tiene a Dios da luz y vida a otros. Aquel que anda en tinieblas se deleita en sus delitos, pecados, oscuridades y tinieblas. Aparentan ser de luz, pero Dios conoce todo por dentro y por fuera.
Dios les bendiga y les guarde. Esta es la palabra del Señor. No se dejen cegar por el Dios de este siglo, que es Satanás, demonios y diablos, que se abren las dimensiones cuando ustedes practican toda clase de pecados, cuando ustedes no son salvos, no pueden engañar a Dios. Ustedes se engañan a sí mismos y en el infierno y en el lago de fuego arderán. Porque Dios no viene por religiosos, ni sectarios, ni denominacionistas, ni porque aquel que cargue la Biblia viene por alguien que le viva a Dios desde su hogar, desde su familia. Y si no quiere, pues no lo haga, Dios no lo obligará. Pero desde que usted piense que vaya con Dios, no irá con Dios, usted irá al infierno. Si usted no vive a Dios, si usted no vive conforme a su palabra, Dios no puede ser burlado, Dios es santo, puro y limpio. Y así que conduzcámonos como Dios manda y ordena. Si es que de verdad queremos ser salvos, perseverando, si es que no queremos ser borrados del libro de la vida. Muchos fueron borrados sus nombres y muchos ni siquiera nacieron, fueron mentirosos, porque se engañan a sí mismos bajo el influjo de Satanás en tinieblas. Aunque Dios quiere salvarlos y entrar en ellos, no quieren. Pues así hay mucha gente viviendo en tinieblas, corrompiéndose hogares, familias, ciudades, pueblos, naciones, pero hay de ellos porque el infierno será su lugar por cuanto se dejaron guiar y cegados están el Dios de este siglo, el diablo, las tinieblas en la humanidad caída. Pero Dios quiere que le resplandezca la luz del Evangelio. Así es que en usted está a querer estar en Cristo o no. Tenemos un Dios de poder, pero si no le creemos, si no nos entregamos a Él, entonces hallarán en tinieblas cegados por el enemigo. Que Dios los bendiga y los guarde. Nuestro Dios es un Dios poderoso.